Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión quiero hacer un video. He dicho antes que debió haber sido el primero en algunos, pero este sí debió haber sido el primer video que debíamos haber hecho, porque es un video básico. Básico en el contexto de que nos sirve para entender muchas cosas sobre las plantas, ¿ya? Y no es otra cosa más que las partes de la planta. Y vamos a empezar a explicar, a nombrar las partes de la planta. Muchos me van a decir, sí, nosotros sabemos, tienen hojas, tallos, raíces. Bueno, aquí vamos a explicar un poquito las partes de la planta y algunas funciones que tienen. Desde una forma muy básica, tratar de explicarlo de una forma simple, pero es importante saber ciertas terminologías y ciertos nombres para cuando ustedes tengan una duda. Es importante llegar con el nombre cuando tenemos un problema y queremos una solución, queremos consultarle a alguien. No hay nada mejor que ir con el nombre correcto para preguntar y que no tengamos que estar adivinando a aquellas personas que tenemos que ayudarlos en algún problema que puedan tener. Bueno, partamos entonces. Las 5 partes principales de la planta, las 5 grandes partes principales de la planta son las hojas, los tallos, las raíces, las flores y los frutos. Voy a explicar cada uno de ellos, algunas subpartes, por decirlo así. Por ejemplo, las hojas son quienes se encargan de realizar la fotosíntesis, ¿ya? Son quienes se encargan de elaborar la comida que la planta se nutre después. Es muy importante, ¿ya? Lo otro, que las hojas son quienes generan el oxígeno en el planeta, por lo tanto es importantísima la función que tienen las hojas, ¿ya? Vamos a mostrar aquí un dibujo sobre las hojas. Tienen 2 partes, o sea, tienen varias, pero las partes principales son el haz y el envés, ¿ya? Y además tienen el peciolo, que es el palito del cual se une la hoja al tallo de la planta, ¿ya? Por lo tanto, entonces tenemos las 3 partes principales de la hoja, que son el peciolo, que es el palito, el haz, que es la parte de arriba de la hoja, y el envés, que es la parte de abajo de la hoja. Bueno, como les dije, es la responsable de ahí en la hoja se produce la fotosíntesis y es la responsable de generar el oxígeno en el planeta. Una función importantísima las hojas. Bueno, el siguiente es el tallo. Y el tallo obviamente tiene la función estructural de sostener la planta, sostener sobre ella las hojas, las flores, los frutos, y es la que se une a la raíz. Esa es la parte del tallo o tronco, y ahí están las ramas, todo eso compone el tallo. Pero quiero explicar cómo es un tallo por dentro, para que entendamos cómo circula por ahí la savia. Vamos a mostrar también aquí un esquema, simulando que vamos a cortar un tallo por la mitad, ¿ya? Y lo vamos a mirar desde arriba y tenemos que en el centro del tallo tenemos una cosita que normalmente es oscura, bien oscura, que es la médula. Vamos saliendo y nos encontramos con el xilema. El xilema es quien lleva la savia cruda, es como si fueran las venas de las arterias, pero en este caso es el vaso conductor que lleva la savia cruda hacia arriba. O sea, todas las sales minerales que captaron las raíces y el agua la llevan por ese conducto hacia las hojas para que ahí se transforme en savia elaborada. Bueno,
Ahí tenemos el xilema. Luego tenemos el cambium. El cambium es el encargado de que año a año crece una vez más y el tronco va engrosando. Ese es el encargado. Por eso que las personas, cuando le ven los años a los árboles, le ven los anillos. Los famosos anillos son producidos por el cambium, o no son otra cosa más que cada año que creció el cambium. Bueno, después de eso tenemos el floema. El floema no es otra cosa que otro vaso conductor, pero que en este caso viene con la savia que ya está elaborada y baja hacia las raíces para guardarlas como reserva. Bueno, y como última gran parte del tallo es la corteza. La corteza es la parte de afuera que protege a nuestro árbol de las diferentes temperaturas, ya sea del exceso de calor o del exceso de frío. Si no existiese la corteza, el árbol se podría deshidratar en el verano o podría congelarse en el invierno. Bueno, también tenemos las raíces. Las raíces son importantes no solamente para que sostengan nuestra planta, ya, porque si bien es cierto tienen un rol importantísimo, porque si no cualquier viento por pequeño que fuese, botaría nuestra planta y se termina el tema. Por lo tanto están nuestras raíces de anclaje, estas raíces grandes, que son las raíces principales. La raíz principal, que es la que va en el centro, con las grandes raíces que van hacia los lados. También están aquellas raíces que son secundarias, que son aquellas raíces que le salen a la raíz principal y le salen hacia los lados. Y están también los pelos radiculares. Y aquí nos vamos a detener, porque los pelos radiculares son importantísimos. O sea, si no tuviésemos las raíces principales, tal vez, si lo sujetamos el arbolito con algo, qué sé yo, con unos cordeles, con alambre, con algo, podríamos tener nuestro árbol igual sujeto al suelo. Pero los pelos radiculares son aquellos que captan el agua y las sales minerales que nosotros, o que están en el suelo, ¿cierto? Ya sea de forma natural o porque le hemos aplicado algún fertilizante, captan esto y a través, como les dije, del xilema se van hacia las hojas a través de este ascensor que son los vasos conductores que van hacia las hojas para transformar la savia y transformarla en comida, ya sea para la misma planta y para generar reservas para después. Por lo tanto, los pelos radiculares son importantísimos. Yo siempre explico que cuando uno cambia una planta, la está desenterrando de donde la tiene, en el suelo, lo que debe cuidar muy bien son los pelos radiculares. Y son finitos, por lo tanto es muy fácil romperlos. Tienen que tener mucho cuidado. Bueno. Y otra parte importantísima de la planta y de la subsistencia de los vegetales son las flores, ¿ya? Y las flores a su vez tienen también sus partes, como lo hemos nombrado de las otras plantas. Las flores, ¿qué partes tienen? Las principales tienen muchas partes. Le estoy nombrando las principales para que no nos enredemos con tanto nombre. Pero yo siempre digo que la mayoría de las flores del mundo, y hablo también de los frutales en este caso, para que respondamos un poco a algunas consultas que me han hecho sobre el tema, son hermafroditas. ¿Y qué quiere decir eso? Que la mayoría de las flores tienen los dos sexos en la misma flor, ¿ya? Y eso es para la mayoría de las flores del mundo. Por lo tanto, ¿qué les quiere decir esto? Por ejemplo, aquí les va a salir una imagen donde van a poder ver que hay en la imagen como una botellita en el centro. Esa botellita no es otra cosa que el ovario de la planta. También tiene un cuellito hacia arriba, ¿se fijan? El cuello del ovario. Y adentro del ovario, ¿qué creen ustedes que hay? Óvulos. También están abajo
los sépalos, que son como unas pequeñas hojitas que sostienen a la flor. Esos se llaman sépalos. Y el palito que sostiene la flor de la planta se llama pedúnculo. Y aquí viene la otra parte que es masculina. Ya dijimos que la planta tiene ovario y tiene sus óvulos ahí adentro, ¿ya? Eso es importantísimo. Pero también está la parte masculina. Y la parte masculina son los estambres. Los estambres son aquellas antenitas que salen ahí hacia arriba. Y en la punta de los estambres están las anteras, que ahí es donde está el polen. Y cuando vienen las abejitas o algún insecto y se posa sobre ellos, bota el polen y cae dentro de este ovario y ahí queda polinizada esa flor. Por lo tanto, la flor, por viento o por un insecto, podría polinizarse sola. Hay algunas excepciones. Existen algunas excepciones que en algún momento se las voy a explicar. Pero en general la mayoría de los frutales son hermafroditas. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesitan de otra planta para producir. Muchas personas han personalizado las plantas. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que muchas personas piensan que como el ser humano necesita de una pareja para reproducirse, las plantas igual. Y ahí se equivocan. Existen, la mayoría de las plantas se pueden reproducir solas, producto obviamente del trabajo de las abejas, del trabajo de los insectos, también por el viento, etcétera, etcétera. Y hay algunas excepciones donde se necesita que tengan otra planta al lado, pero en la mayoría de las plantas no lo necesitan. Eso quería dejarlo muy claro porque siempre me preguntan eso. ¿Puedo comprar otro naranjo? ¿Es necesario comprar otro limón? ¿Es necesario comprar otra mandarina? ¿Es necesario comprar otro palto? Etcétera. Y yo siempre doy esta respuesta que les acabo de decir. Y por último, tenemos también el resultado después de que la flor está polinizada, que es el fruto. El fruto adentro lleva la semilla, que es la descendencia para que después salga otra planta. Eso es importantísimo también, que el fruto esté polinizado, porque ahí madura la semilla y luego podemos sembrar nosotros y tenemos otro árbol o otra planta dependiendo de qué sea esa semilla. Bueno, ¿y cuáles son las partes del fruto? Para que nos entendamos un poquito, vamos a decir la parte normalmente como lo llamamos, y vamos a decir un poquito el nombre técnico que tiene. Bueno, entonces, al palito que sostiene el fruto del arbolito se llama pedúnculo. Tiene el mismo nombre que la flor, producto que es el mismo palito, por lo tanto no cambia de nombre, se llama pedúnculo. Ese es el palito que sostiene el fruto. Luego tenemos la semilla adentro del fruto y da lo mismo si es un cuesco, si es un carozo, si son semillas pequeñitas, si son pepitas como le llamamos nosotros. Tiene el mismo nombre, endocarpo. Ese es el nombre de las semillas. Luego está la pulpa, la parte que nosotros comemos normalmente, ¿cierto? Que es la parte rica, la más sustancial que tiene el fruto. Eso se llama mesocarpo. Y también está la cáscara, que es la parte exterior del fruto, la parte que cubre el fruto, y eso se llama epicarpo. Bueno, para tenerlo en cuenta, eso es importante de repente, como les digo, cuando uno hace una consulta, que no sé, por ejemplo, tengo un insecto, tengo un bichito en tal parte. Con eso uno puede deducir ciertas cosas, métodos de aplicación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y a su vez, cuando uno dé una instrucción, ¿cierto? O le dé alguna receta a alguien de cómo hacer, o cuál, o diferentes cosas, le va a dar tal vez un nombre más técnico, y con esto que les acabo de decir ustedes van a poder entender de qué estamos hablando y no siempre estar usando palabras que sean muy sencillas. Es importante saberlo, importante cómo funciona una planta, ¿ya?
Espero les haya gustado. Espero poder hacer algún otro video explicativo. Si les quedó alguna duda, por favor, háganmela saber ahí en la caja de comentarios. Si les gustó el video, pónganle un me gusta y con eso vamos a hacer más videos de los mismos. Suscríbanse a nuestro canal aquellos que no se hayan suscrito. Y recuerden, aprendiendo, cultivamos futuro. Que estén bien.